buenas tardes. Mi grupo está conformado por Nicolás Medina. Luis Barajas. y quien les habla, Paula Narváez. El día de hoy vamos a tratar unos temas que son concernientes para todos los colombianos. Temas como corrupción y clientelismo, Víctimas y conflicto armado. Guerrilla, paramilitarismo y posconflicto. Para abordar estos temas vamos a realizar una dinámica de roles donde existirán roles como Estado. Víctima. y victimario. A lo último llegaremos a unas conclusiones y generaremos unos acuerdos. Por favor, que pase la víctima. Y que pase el victimario. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy un delegado de parte del Estado para manejar el caso de ustedes y hacer el juicio. Por favor, dame la silla. Gracias. Bueno, no sé si se sientan cómodos con mi presencia. ¿La verdad cree usted ser la persona indicada para llevar este caso? ¿Por qué me lo dice? Porque sabiendo cómo está el Estado lleno de corrupción y de clientelismo como está actualmente, no creo que sea la persona idónea para llevar un caso de estos. Necesitamos a alguien que haya vivido el conflicto. ¿Como quién? ¿Como uno de ustedes? Al menos no alguien de cuello blanco y de corbata. ¿Y usted le ha preguntado a él si él ha vivido el conflicto armado? En sí tengo algunas preguntas acerca de la corrupción que podrían servirnos para identificar si usted es la persona adecuada para llevar este caso. ¿Puedo hacérselas? Sí, claro. Ok, entonces déjeme preguntarle algo. Durante su estadía en el Estado, ¿ha visto casos de corrupción? Sí, diferentes. ¿Me podría nombrar alguno, por favor? Trabajando en este entorno, he podido presenciar diferentes casos de corrupción. Si bien han sido casos en los que no he estado involucrado y me siento en la aptitud de poder manejar el caso de ustedes, y si les da algo de tranquilidad, les puedo decir que no he pertenecido a ninguno, ni he favorecido en ningún caso. Sin embargo, uno de los que le puedo nombrar que presencié fue el cartel de la hemofilia, en el que diferentes funcionarios por sus cargos se favorecían para cobrar mucho más caro algunos medicamentos y así beneficiarse económicamente. ¿Usted sí sabía que el cartel de la hemofilia fue llevado por un gobernador? Sí, por eso le comento que fue de diferentes niveles jerárquicos los funcionarios que pertenecían y ejecutaron este caso. Sí Sin sabía embargo, le quería mencionar y recordar que hay diferentes casos o formas de corrupción, como lo es el soborno, la extorsión, el nepotismo y demás, o la malversación de fondos. Y en este caso quiero que usted se sienta tranquilo de saber que vamos a hacer un proceso para llegar a la paz, que así como lo estamos haciendo en este momento, están habiendo muchos más casos, y llegar a acuerdos y poder hacer una reinserción social de parte suya y poder hacer una reparación con la víctima. Yo, la verdad, sí me siento un poco insegura. No soy experta en casos de corrupción, yo vengo del campo, pero tengo presente algunos casos de corrupción. Para mí uno de los más importantes es la reelección. En mi pueblo no es que tengamos una educación constante, pero desde que llegué a la ciudad he podido estudiar e informarme sobre mi país y sobre lo que estamos viviendo. Y a mí me parece ilógico cómo es posible que se generen proyectos para modificar la constitución política solo para el beneficio de algunos pocos, como fue la reelección, que ya sabemos de quién estamos hablando, del señor Álvaro Uribe. Y algo que nos llega mucho a nosotros las víctimas son los crímenes de lesa humanidad. Durante muchos años las ONGs encargadas a defender los derechos humanos se han visto hostigadas y amenazadas, y esto sucedió más que todo durante el tiempo que estuvo este señor como presidente, ubicando a las ONG como organizaciones enemigas para su gobierno. Y de esto
si no mal recuerdo, ustedes me corregirán, nació también este caso de corrupción del DAS, que se volvió como una policía política. Y es uno de los crímenes más tenebrosos que han sucedido en este gobierno y en este país. ¿Cómo es posible que hostigaran, vigilaran, humillaran y violentaran a defensores de derechos humanos o a personas que estaban en oposición por la política actual de aquel gobierno? Sí me siento un poco insegura de esto, pero estoy aquí con el propósito de poder llegar a algún acuerdo. Bueno, Caballero, déjeme decirle una cosa. Sin mal no recuerdo, usted me dijo que el caso del señor Lyons con el cartel de la hemofilia era para comprar medicamentos más caros. Y eso no fue así. ¿Por qué? Porque el señor Lyons lo que hizo fue generar más casos de hemofílicos fantasmas, hemofílicos que no existieron en esa época. Digamos, cuando empezó este cartel de la hemofilia en el 2012, habían 13 casos de hemofilia en Córdoba, lo cual ya es mucho para un país como Colombia y una enfermedad tan rara como es esa. Sin embargo, para el siguiente año aumentó a 47 personas, una suma abrupta, y puede creer que para el 2014 fueron 81 casos. Ya cuando se dieron cuenta que los estaban vigilando un poco, lo bajaron a 51, lo cual es muy extraño porque tuvieron que haber muerto esas personas. ¿Sabe cómo los descubrieron a ellos? Los descubrieron gracias a los códigos de barra que tenían al momento de pedir los medicamentos, pues se dieron cuenta que más de la mitad de estos eran iguales, venían de una sola persona. Y pues, ¿cómo es posible que un caso de corrupción como este no haya sido bien aclarado por el Estado? También quería decirle que, pues, como dice cierto autor, la corrupción puede llegar a ser blanca, gris y negra. ¿Usted en qué etapa cree que está la corrupción? ¿En la blanca, en la gris o en la negra? ¿Qué tan corrupto ha sido en su vida? A mí me gustaría añadir algo a esto, y es que la corrupción ocurre en cualquier lugar y lo podemos identificar acá en Colombia. Puede involucrar a cualquier persona, pero muchas veces esta está en las sombras y se adapta. Con el paso del tiempo se va adaptando, va cambiando. Podemos asimilarlo como un camaleón y en cierta medida es activa y pasiva. Y algo que quería agregar también era que en muchas ocasiones los funcionarios públicos faltan a sus deberes y funciones solamente para obtener un bien común y abusan del poder que tienen para beneficios particulares. Y algo que me parece muy doloroso es que venden y compran aquello que no es vendible ni comprable, que es su moral. bueno, entiendo perfectamente las inconformidades que ustedes tienen y los puntos de vista que tienen, que son acordes a los funcionarios que han habido en el país. Sin embargo, para responder a sus preguntas, y comenzando por el señor victimario, yo quería mencionarle que no me posesiono ni me siento que yo debería ser clasificado dentro de ninguna de las clases de corrupción, entre si es blanca, gris o negra. Para mí la corrupción y todos los tipos y todas las formas y todos los casos de corrupción deben ser negra, en el sentido de que deben ser rechazadas de igual manera por todos los sectores sociales. En cuanto a lo que la señora víctima me dice, lo entiendo perfectamente. Y sí, son casos que sí se dan en nuestro país, el no hacer ciertas labores, el evadir funciones, el abuso del poder, son casos que se ven en nuestro país para el beneficio ya sea propio o un beneficio de una comunidad o una colectividad política. Y en cuanto a que si mi rol dentro del clientelismo es como el activo o el pasivo, no me veo en ninguna de las dos, ya que no es mi interés, no es de mi interés el adquirir ningún beneficio, ni tampoco estoy en una posición de privilegio o en una posición de poder para poder brindarle a alguien a cambio de que me dé sus funciones o sus labores para yo obtener beneficio. Ya he explicado esto y espero haber aclarado las dudas de ustedes. Quería pasar al tema, del caso de nosotros que vamos a solucionar entre la señora víctima y el señor victimario.
Para dar un contexto de todo lo que está pasando, es que primero vamos a hacer un acto de reparación con la víctima y hacer un acto de reinserción social con el señor victimario. Les quería contar que en el país empezó, esto no es nuevo, esto no es solamente de ustedes, esto empezó muchos años atrás, y el conflicto en armas en el país se dio desde hace ya unos tiempos. Podríamos decir que desde 1964 a 1980 hubo un periodo de violencia que se dio por medio de las guerrillas, pero de 1980 a 2014 hubo un periodo de violencia y de guerra con con más actores involucrados. Ya no solamente estaban las guerrillas, sino que también estuvo por medio el paramilitarismo y también estuvo el narcotráfico. Señor Estado, si me permite, ¿puedo aclarar unas cosas, unos puntos? Claro, sí, señor. La violencia de este país no inició hace 20 o 30 años, la violencia de este país inició mucho antes. Sí, sí. De hecho, inició antes del siglo XIX, inició desde que nos colonizaron, desde que llegaron los españoles. Para ello quería referirme a ciertas cosas, porque en los años 30 se vivió la violencia sectaria de, ya sabe, los partidos que siempre han estado ahí. Por respeto trataría de no decirlos, pero se han vivido guerras civiles, enfrentamientos entre unos visionarios religiosos y entre unos liberales, porque siempre ha estado así el país. Entonces, si vamos a hablar de que la violencia es vieja, hablemoslo desde el siglo XIX, ¿por qué no? También podemos hablar de los años 40, nada más con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Esa persona, si hubiera llegado a la presidencia, ¿se imagina qué hubiera sucedido? Tal vez no estaríamos en estos momentos aquí, podríamos estar en un país más sano. Sin embargo, esos son los hechos que nos trajeron hasta este momento. El surgimiento de las primeras guerrillas, de los pioneros en mi área. Ellos fueron uno de los principales revolucionarios que hubieron. A nivel latinoamericano hubieron muchos. Pues se puede hablar que en los años 60 había también el desarrollo del Salvador Allende, si no estoy mal. También hubo la revolución, triunfante de Nicaragua, y también hubo, la doctrina de Estados Unidos que influenció más a Colombia, que era de vernos como terroristas y como el enemigo interno. Y eso es algo que, si bien se mantuvo durante de 1990 más o menos a 2008, que fue con el señor Uribe, que él nos veía como terroristas y no quería aceptar el hecho de que nosotros fuéramos actores armados que buscaban también entrar al Estado. Es necesario mencionar esto, porque si no vamos a seguir igual. Tristemente, la historia en Colombia no es como la quisiéramos, y estoy de acuerdo con el señor victimario. Desde hace 50 años las víctimas nos hemos visto involucrados en demasiados hechos de lesa humanidad, y nuestra calidad de vida se ha visto muy afectada por esto. Nosotros sentimos que la violencia es un producto que tiene acciones intencionales y que tiene un nombre específico, y estas se inscriben en estrategias políticas, en estrategias militares, y todo esto con objetivos específicos y en formulación de alianzas. Y algo que me parece importante que sepa usted, señor Estado y señor victimario, es que la dimensión de la violencia es muy letal, y muchas veces las personas, la sociedad, no se han dado cuenta de esto. El conflicto armado colombiano es uno de los más sangrientos que se ha podido vivir. Entonces los invito un poco a tomar estas palabras que les digo, y a replanteárselo. Y bueno, el conflicto armado no ha tenido una modalidad de violencia específica. No es como, sí, hemos sufrido desplazamientos y ya. Como lo mencionaba anteriormente, son muchos hechos de lesa humanidad. Sí, señora. Bueno, la señora víctima acaba de mencionar algo muy importante, y también para dar explicación a eso voy a decir algo. El señor ex guerrillero me podría desmentir en caso de que no sea así, pero ciertas de esas estrategias que tenían las guerrillas para tomar poder en los territorios era hacer presencia en ciertos lugares donde no había presencia del Estado, es decir, apoderarse y hacer sus actos en los lugares más alejados, que no fueran centrales y que fuera fácil hacer diferentes
o sus diferentes estrategias, como las otras que ya eran las económicas, tipo las extorsiones, los secuestros y a lo último ya los sembradíos ilícitos. Esa es una muy buena reflexión ahora que lo menciona. De hecho, su merced ya lo ha dicho, el Estado no llegaba a esos lugares. Entonces, si el Estado no llegaba a esos lugares, iba a haber anarquía. Allá las personas morían de hambre, las personas se mataban por comida. Nosotros llegamos a generar orden, a darles una forma de subsistir. Nosotros llegamos a esos lugares, obviamente tuvimos nuestros errores, secuestramos gente, pero las personas que secuestrábamos no eran personas campesinas pobres, eran personas del Estado, eran personas que tenían dinero para pagar esos secuestros, eran personas que ayudaban a la causa que nosotros teníamos, porque si bien lo dijo, el Estado no llegaba hasta allá. ¿Dónde estaban en ese momento? ¿Por qué no habían abarcado todo el país entonces y evitar esas masacres? A mí me gustaría referirme a esto después de escucharlo. No entiendo por qué habla de anarquía si antes no existía ningún tipo de grupo insurgente en nuestro territorio, en nuestros campos. Y muriéndonos de hambre, éramos campesinos, trabajábamos, teníamos tierras. Y con todo respeto y con el permiso aquí del señor Estado, yo tengo unos datos que me gustaría decírselos. Mire, solamente voy a nombrar datos desde 1981 hasta 2012. Nada más como para darles una idea de la magnitud del conflicto armado que se ha vivido. Si hablamos de los diferentes tipos de violencia, como lo mencionábamos anteriormente, y como decíamos también que hay más de uno, podemos nombrar en primer lugar los asesinatos colectivos, en donde se han documentado 23.161. Dígame, señor, no quiero saber usted de qué lado está, pero nada más se registran 8.912 paramilitares, 6.406 no identificados, 3.906 de guerrillas y 2.340 de fuerza pública. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Por favor, ¿podrías repetir la cifra de los paramilitares? 8.902. Yo quiero hacer ahí una observación antes de que se entre a hablar de este tema. Sé que es un tema con el cual se debe tener cuidado la idea también en este momento es generar lazos y comunidad, por lo que sí es importante hablar del paramilitarismo y sé que este tema entre ustedes y sobre todo entre el señor exguerrillero puede generar desacuerdos. Sin embargo, pienso que las ideas que usted hace un momento planteó pueden ser ideas que si bien son radicales, llegan a generar diferentes actos y estos actos muchas veces pueden llegar a ser delictivos, pueden ir en contra de la sociedad o pueden llegar a generar datos y cifras preocupantes como los acaba de dar la señora víctima. Si me permite. Sí, señora. Disculpe interrumpirlo, señor, pero me gustaría seguir mencionando algunos datos para que el señor aquí presente se haga una idea. Sí, señora. Además de esto también podemos encontrar las masacres, en donde se tiene más o menos 283 que fueron causadas por las FARC, 56 por el ELN y 18 por el EPL. Además de estas, tenemos la sevicia y la tortura, en donde se han documentado aproximadamente 588. Tenemos las desapariciones forzadas, 50.819. En secuestro se tiene registro aproximadamente de 27.000 personas. Y uno de los fenómenos más masivos, sistemáticos, de larga duración, que tiene por vínculo el control del territorio estratégico es el desplazamiento forzado. Pudimos identificar en los diferentes documentos que consultamos que 1.119 municipios fueron objeto de desplazamiento forzado, lo que esto representa el 99% del territorio nacional. Otro tema que me gustaría tratar también y que es muy importante, y lo puedo decir desde mi rol como mujer y víctima, es la violencia sexual. Este tiene un impacto simbólico
y es un acto de degradación, de castigo y de humillación. Y lo peor de todo es que ni siquiera va para la mujer, sino es un acto de castigo para el hombre, un acto de humillación para el hombre. Pero no nos toman a nosotras como las verdaderas víctimas de estos actos de violencia sexual. Por otra parte, todos los grupos armados ilegales enfrentados han hecho parte de estos actos, de algún modo. Y esto lo hacen en cierta medida porque nosotras las mujeres tenemos condición de liderazgo, porque nosotros tenemos un círculo afectivo, porque esto también lo hacen para castigar conductas, como mencioné anteriormente, y porque en cierta medida articula prácticas culturales. ¿En qué sentido? Las acciones de violencia pueden articular prácticas culturales, eso me parece absurdo. Y también porque está orientado a generar cohesión hacia nosotras las mujeres. Se tienen datos de que aproximadamente de los 1.754 casos, hay 748 que están registrados, 370 por guerrillas, 344 por paramilitares, por fuerza pública y 19 que no están reportados o que se desconoce quiénes fueron. Otro caso que me parece muy importante mencionar es el de reclutamiento ilícito. ¿Cómo es posible que estos grupos ilegales tomen a nuestros niños y los obliguen, porque es obligado, a hacer parte de actos violentos contra su voluntad? Los niños son lo más preciado que nosotros tenemos en esta vida y tenemos que cuidarlos. Es muy importante cuidar a nuestros niños y los hacen participar directa o indirectamente de acciones de violencia o de acciones armadas. Me gustaría mencionar las acciones bélicas, creo que siempre las hemos vivido y se han generado bastantes muertes por esto. En ataques hay registros de 391, en objetivos militares de 243, de emboscadas 121, de bombardeo 64 y de hostigamiento 13. Otro tema que es importante mencionar es el de minas antipersonas. Ese comenzó a ser más visible a partir de los años 90. Comenzó a tener un nivel de ocurrencia bajo, pero constante. En cierta medida es un tema que no es muy visible, pero que sí es importante mencionarlo, porque esto ha causado destrucción en la vida cotidiana de todos nuestros campesinos, de nuestros niños y hasta de nuestros animales. Nos ha afectado en gran medida y muchas veces limita nuestro desplazamiento. Creo que es importante también mencionar que estas minas están diseñadas para durar de 15 a 20 años, sabiendo que no solamente va a afectar la vida de una persona, sino también nuestro ecosistema. Bueno, señora víctima, le agradezco todas sus declaraciones y la valentía que ha tenido para venir aquí a este espacio y mencionar esos sucesos. Ya que se tocó el tema de los diferentes actores dentro del conflicto, porque bien lo que usted acaba de mencionar no solamente viene de un bando, sino que estos actos violentos se ejercen desde los diferentes puntos de los que se ejecuta la guerra. Sí. Sin importar orientaciones políticas o sin importar los intereses que tenga de por sí. Y quería mencionar algo, y es involucrar en nuestra conversación el tema del paramilitarismo. Y retomando un poco lo que nos mencionaba ahorita hace un momento el señor exguerrillero, respecto a sus ideologías, respecto a cómo manejaban el control político, el control territorial, el control económico. Estas prácticas generaron diferentes desacuerdos entre las poblaciones campesinas, entre las poblaciones dueñas de terrenos a nivel nacional, y se crearon diferentes grupos como autodefensas y para proteger los territorios de estos actos. Esto generó más adelante que se pudiera tener por medio de las armas actos adversos en contra del comunismo. Y también se financiaban por medio del narcotráfico e incluso se llegó a saber de alianzas que tuvieron con el Estado. Entonces le pregunto,
al señor exguerrillero cuál es su perspectiva de estos grupos y qué contactos pudieron tener. Bueno, estos grupos surgieron más que todo alrededor de la década de los 70, 80, 90. Por esos tiempos había un auge muy grande con respecto al narcotráfico en Colombia. Más que todo surgieron por los lados del Magdalena Medio, donde comenzaron sus actividades de protección a las personas de allí, supuestamente. Pues lo que hacían ellos era más que todo, desde mi punto de vista, solventar el hecho de que pudieran cultivar cosas ilícitas, cosas que pues, ustedes ya saben no son buenas, como la marihuana y las drogas y ese tipo de cosas, la siembra de la mata de coca. Pues bien, estas personas tenían más que todo, desde como nosotros lo vimos, tenían lazos, anexos con personas que ya o fueron militares o eran militares en su momento. Cuando surgió los paramilitares, los grupos que eran las autodefensas, ellos lo hacían bajo entrenamiento militar muchas veces. Eran exmilitares que renunciaban o eran militares que apoyaban dentro de los límites, de los lineamientos que habían allí, a los campesinos a armarlos, los incitaban para que pues, supuestamente protegieran sus restos. Sin embargo, pues ellos tenían muchos nexos y pues generaban cierta industria. Sin embargo, ellos también tenían cosas malas, como vienen siendo los falsos positivos, como viene siendo la desaparición de personas que no estuvieran de acuerdo con ellos, como viene siendo el hecho de que en poblaciones que apoyaran a las guerrillas también asesinaban a los inocentes. Y eso es algo que no se cuenta. La verdad es que no defiendo ni el uno ni el otro. Como mencioné anteriormente, siempre hubo un daño hacia las personas, ¿sí? Y para ser sincera, recuerdo de aquella época que los paramilitares surgieron como una seguridad privada, ¿no? Pero muchas veces recuerdo que cuando estábamos en la finca llegaban a pedirnos algo, una vaca, un buey, dinero, y si no teníamos nos amenazaban. La verdad es que fue una época de mucho terror, de mucho miedo. Muchas veces ellos querían implantar como un orden político. También habían muchos asesinatos, ¿sí? Habían desapariciones también. Y era su forma de meter miedo, de aterrorizar, ¿sí? Con las desapariciones, con las masacres, y por eso mismo se generan todos estos desplazamientos y estos actos que mencioné anteriormente. Algo que casi no se nombra, pero que es importante tener en cuenta es la limpieza social que hacían. Solo porque una persona pensara diferente o por el simple hecho de la duda, de no sabemos si es de un bando o de otro, o piensa diferente, o no nos apoya, no nos importa, lo vamos a matar. Entonces eso es muy duro escucharlo y doloroso para uno. Bueno, ya para finalizar, yo quisiera mencionarles que toda la información que ustedes están brindando está siendo de gran utilidad para la CEP, que es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Sí, este programa hace parte de un gran sistema que es el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición. ¿Por qué les nombro esto? Porque dentro de este sistema hay diferentes planes a los que ustedes se pueden acoger. Para el caso de la víctima hay dos puntos importantes. El primero es el catastro multipropósito. La importancia de este es que se pueden identificar los terrenos que da a nivel nacional y con esto también asignarle la importancia agrícola o la capacidad agrícola que pueden llegar a tener. Y esto más adelante puede llegar a ser de utilidad para las víctimas porque puede haber restitución de tierras. También están los PEDEF, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial. Son algunas de las zonas que más han sido afectadas por el conflicto armado en nuestro país. Para el señor exguerrillero quería plantearle todo lo que hace parte dentro del proceso de paz y saber si usted se quiere acoger y si quiere ser firmante de paz.
Dentro de los puntos más importantes que hay en este proceso está, en primer lugar, la reforma rural integral. En segundo lugar está la participación política y la ampliación de la democracia. Este tiene 3 puntos importantes, que va a hacer que se les garantice a ustedes como exguerrilleros o exparticipantes de la guerra el ejercicio de la participación y el ejercicio de poder hacer oposición. El segundo es que efectivamente tengan estos mecanismos para hacer la participación ciudadana. Y el tercero son medios efectivos para promover una mayor participación en la ciudadanía y que también se tenga en cuenta la población rural. En tercer lugar está con esta firma de que se finalice el conflicto, no más armas. Cuarto es la solución al problema de las drogas ilícitas. No puede haber más sembradíos de drogas, ni exportación, ni ventas. Y en quinto lugar está el sistema que les digo, el sistema integral de justicia, verdad, reparación y repetición, en el que hay diferentes programas. Uno de esos es el que ya les mencioné, el de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. También está la JEP, la Justicia Especial para la Paz, y un programa para la identificación y búsqueda de personas desaparecidas. Y por último está la implementación, verificación y refrendación. Entonces quería saber si ustedes quieren acogerse a estos diferentes programas y si tienen algo que decir al respecto. Pues yo tendría, primero que todo, tengo que generar unas excusas. Yo cuando fui conjurado, cuando fui convocado, cuando fui sacado de mis tierras, tenía 14 años. Cuando me reclutaron, yo no sabía en esa época que era coger un fusil, yo solo sabía coger un asadón y un machete para pelar la tierra y ya. Yo solo sabía sembrar papa y yuca. Y en esa época que uno lo cojan de pequeño y lo lleven para un lugar donde uno no quiere, donde se siente inseguro, y hacerlo porque si no le matan a la mamá o le violan a la hermana, eso es primero que todo fuerte. Después cuando llegamos allá nos enseñaron a coger un fusil, nos enseñaron qué era lo bueno y qué era lo malo. Cada uno podía tener su ideología, pero no podía decirla. Podíamos tener cada uno la ideología que quisiéramos, pero tratar de no hablar de eso, si no seríamos también vistos mal. Yo nunca maté a una persona, nunca hice daño a nadie. Traté siempre de estar lejos del conflicto, pero me tocaba seguir órdenes en todo momento. Me disculpo por eso, sé que han habido muchas masacres y todo. Pues el primer paso es aceptar que hubo errores, que se cometieron errores. Y el segundo paso es acogerse a la ley, porque tenemos que de cierta forma esclarecer eso y darnos cuenta en lo que fallamos y en lo que fallaron los demás. Y que a causa de esos fallos que hemos tenido por parte y parte han salido víctimas que no tenían nada que ver con el conflicto, como la señorita aquí presente. Entonces, primero era eso. Y pues acogerme a la normativa que su merced me dice es dejar las armas, y estoy dispuesto a dejar las armas. Entregar combatientes, no puedo decir mayor cantidad de nombres porque ya atraparon a la mayoría. Ya se han desmovilizado una gran cantidad, si no estoy mal van más de 9.000 que nos hemos desmovilizado. Segundo, espero que en la seguridad nos tengan seguros porque han habido varias muertes de compañeros, más de 100. Si no estoy mal, en los corregimientos, en los lugares donde nos han dejado estadías, han muerto personas a manos de paramilitares. Eso es algo que quiero que tengan en cuenta. También para reincorporarnos a la sociedad. Sé que hemos fallado y la gente nos va a ver con sesgos y nos va a ver mal al momento de llegar a buscar un trabajo o buscar una mejor vida. Por eso es que es necesario también lo que hablan de la reforma agraria, para poder nosotros tener nuestro pedacito de tierra lejos, donde podamos al menos generar una nueva vida, sabiendo que no nos van a ver mal ni nos van a señalar. Y eso sería la mayor parte de lo que quería pues, decir y mencionar. Las drogas es algo que espero el Estado regule en algún momento porque es una gran fuente de oportunidad para los campesinos en Colombia el hecho de sembrar la mata de coca y sembrar la marihuana, ya que esto tiene otros insumos como son medicinales y también otros insumos como son para calmar dolores y ese tipo de cosas que nadie menciona, que son necesarias mencionar para que el Estado avance. Porque si avanzamos en eso yo sé que va a crecer mucho también el país y la pobreza ya no va. Se puede llegar a erradicar si las personas se hacen conscientes de esto y se quitan los sesgos que se tienen con respecto a las drogas.
Por último, pues si nos aceptan en la política, tener esas mínimas garantías de que al menos nos van a escuchar y que no se va a volver esto una dictadura por el hecho de que no haya un enemigo interno inventado porque no somos terroristas. Eso sería todo. Muchas gracias. A mí me Gracias. gustaría también mencionar algunas cosas. No es fácil, no es fácil esto. Creo que hemos estado en tensión, ¿sí? Creo que aquí todos hemos sido víctimas en algún momento, por algún punto. Y bueno, yo fui desplazada. En este momento estoy buscando a mis dos hermanos que están desaparecidos y los paramilitares mataron a mi padre. Soy madre cabeza de hogar. Pude huir del conflicto armado con mi mamá y mis dos hijos y llegar a una ciudad que tú no conoces, sin ayuda de nadie, sin ayuda del Estado. Bueno, es algo que tú no esperas, ¿sí? Pero si estoy acá es porque estoy dispuesta a reconciliar, es porque estoy dispuesta a perdonar, ¿sí? Y también lo hago para que la ciudadanía y las futuras generaciones no tengan que pasar por esto, ¿sí? Y es como lo que hace que todos los días me levante y diga, bueno, sí, quiero cambiar esto en mi país, ¿sí? Pensar en nuestras futuras generaciones y aquí el Señor también lo está haciendo. Por eso estamos aquí tratando de reconciliarnos, de llegar a acuerdos también con el Estado y de no olvidar, ¿sí? Es importante no olvidar, es importante que tengamos presente todo esto para no volver a repetirlo. La memoria es algo muy importante en los seres humanos, ¿sí? Entonces yo invito a eso, a no olvidar, a que probablemente muchos ciudadanos en su comodidad no tuvieron que vivir el conflicto armado, pero que tengan presentes a aquellas personas que sí. No son diferentes, no somos tan diferentes, nosotros también sentimos y estamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar las cosas, ¿sí? Todos lo estamos haciendo, todo lo estamos haciendo y yo agradezco este espacio y agradezco que hayas hablado y hayas contado tu parte de la historia y usted también esté acá ayudándonos a poder esclarecer todo esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, sí, efectivamente, sí, debió haber un acuerdo de paz, como hubo varios intentos en nuestro país antes, y si lo estamos haciendo ahora, es porque las diferentes partes, tanto las afectadas como quienes afectaron, han tenido la intención. Entonces quería saber si entre ustedes quieren hacer un acto de reconciliación y reparación y finalizar el espacio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, ya empezamos. Buenas tardes, Buenas tardes. yo soy un encargado de parte del Estado para manejar el juicio. Por favor, tome asiento. ¡Luis! Se me lloró Dígalo, lógico. dígalo. Díganos, señor, ¿usted es activo o es pasivo? Yo le decía en serio.